buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a Fenómeno. Fenómeno. Entre los adeptos modernos existe una considerable diferencia de opiniones acerca de los métodos exactos que se deben seguir adecuadamente en el arte de la necromancia. Y hay que tener en cuenta que la necromancia en la Edad Media estaba incluida en la práctica de la brujería. La nigromancia ha sido considerada durante mucho tiempo como la piedra de toque del ocultismo, pues si después de una preparación cuidadosa el adepto puede levantar con éxito un alma del otro mundo, ha probado el éxito de su arte. Los sabios ocultos del pasado han dejado detalles complejos sobre cómo se debe intentar el proceso. En el caso de un pacto existente entre el hechicero y el diablo, por supuesto, ninguna ceremonia es necesaria. Esto, sin embargo, nunca es el caso del verdadero hechicero, que conserva su independencia y confía en su profundo conocimiento del arte y de sus poderes del mando. Su objetivo, por lo tanto, es obligar a algunos espíritus a aparecer ante él. Para protegerse del peligro de provocar tales seres, el hechicero normalmente tiene un asistente, y cada artículo y procedimiento debe ajustarse a las reglas bien conocidos en el arte de la magia negra. En primer lugar, el hechicero y su asistente deben encontrar un lugar adecuado para su procedimiento, que puede ser una bóveda subterránea, encendida por una antorcha mágica, o bien en el centro de un espeso bosque o en el desierto. Ruinas antiguas, castillos, abadías y monasterios, o entre las rocas de las orillas del mar. Algunos cementerios privados o cualquier otro lugar solemne y melancólico durante la noche. Cuando los elementos son perturbados por las tormentas de truenos, relámpagos, viento y lluvia, pues en esos lugares se sostiene que los espíritus pueden manifestarse a los ojos de los mortales con una menor dificultad. Cuando se fije el tiempo y el lugar adecuado, se formará un círculo mágico dentro del cual el hechicero y sus asistentes se retirarán cuidadosamente. Las dimensiones del círculo son las siguientes. Un pedazo de tierra es generalmente elegido, de 9 pies cuadrados. En toda su extensión de las líneas paralelas se dibuja uno dentro de la otra. Son cruces y triángulos diversos descritos entre ellos, cerca de cual se forman entonces un segundo círculo y dentro de este otro un cuadrado correspondiente al primero, cuyo centro es donde se colocará al hechicero y al asistente. El círculo mágico es consagrado por rituales especiales. El traje, o pontifacibulus, de un hechicero es un efod, hecho de fina lina blanco, sobre el cual un manto de sacerdotal, de bombalina negra, llega al suelo, con los 2 sellos de la tierra dibujados correctamente y los fijados en el pecho de su vestidura exterior. Alrededor de su cintura está atada una amplia faja consagrada con los nombres Yaya, Aie, Aaie, Elibra, Einich, Sadai, Pa Odanul, Tu Roboro, Cintus Sum. Son los zapatos del hechicero desde escribirse Tetragrammaton, con cruces a su alrededor, sobre su cabeza una mitrala coronada de seda negra y en su mano una santa Biblia impresa o escrita en hebreo puro. El hechicero dice el conjuro y entonces los espíritus infernales hacen sus ruidos extraños y aterradores, aullidos, temblores, destellos y los gritos más terribles que antes se hayan visto o hayas imaginado jamás. Su primera aparición es generalmente en forma de un león feroz o un tigre, vomitando fuego y rugiendo horriblemente, durante el cual el exorcista no debe sufrir ningún temor de la consternación
ya que en el caso de que los espíritus ganen el predominio, las consecuencias pueden poner en peligro su vida. Por el contrario, debe de reunir una resolución firme y seguir repitiendo todas las formas de constricción y confinamiento hasta que los espíritus se acerquen a la influencia del triángulo. Cuando su forma cambia a aparición menos feroz y espantosas y ya se vuelva más sumiso. Cuando esto ocurre, los espíritus abandonan sus formas bestiales y entran en forma humana, apareciendo como hombres desnudos de rostro y comportamiento dulce. Pero el hechicero debe de permanecer cautelosamente en su guardia para que no lo engañen, porque son muy fraudulentos y engañosos en sus tratos con aquellos que los obligan a aparecer. El espíritu debe de ser liberado con gran cuidado después de que la ceremonia haya terminado y haya correspondido a todas las demandas hechas sobre él. El hechicero debe esperar pacientemente hasta que haya pasado por todas las formas terribles que anunciaron su llegada, y solo cuando el último grito se haya apagado y cada rastro de fuego y azufre haya desaparecido, puede abandonar el círculo. Si el fantasma de una persona fallecida debe ser levantado, la tumba se debe de recubrir en la media de la noche, y una forma diferente del conjuro es necesaria. Otra más es el sacramento infernal de cualquier cadáver que haya colgado, ahogado o de otra manera arrebatado a sí mismo, y en esto por fin se levantará de pie y responderá con voz débil y hueca las preguntas que se le haga. El ocultista Ellipse Levi declara en su libro La magia trascendental de 1896 que las evocaciones deben de tener siempre un motivo y un final que se justifique, de lo contrario son obras de tinieblas y locura, peligrosas para la salud y la razón. El motivo percible de una evocación puede ser el amor o la inteligencia. Las relacionadas con el amor suelen ser más sencillas de realizar. Relacionadas con el amor suelen ser más sencillas de realizar, según se dice. Levi describe el procedimiento para evocar un espíritu de un fallecido de la siguiente manera. Tenemos que recoger en primer lugar cuidadosamente cosas de él o de ella. Con los artículos que utiliza, colocar su retrato velado en blanco, rodeado de sus flores favoritas, que deben renovarse diariamente. Debe entonces fijar una fecha fija, ya sea la del nacimiento de la persona u otra fecha especial. Debemos estar continuamente sintiendo afecto hacia dicha persona y elegir una fecha. Esto debe de ser el día de la evocación y debemos prepararnos para ella durante el espacio de 2 semanas. A lo largo del periodo debemos abstenernos de extender a nadie las mismas pruebas de afecto que tenemos derecho a esperar de los muertos. Debemos observar la castidad estricta y vivir un retiro. A la misma hora debemos encerrarnos en la cámara consagrada a la memoria de la persona lamentada, utilizando solamente una pequeña luz, como la de una lámpara funeraria o conicida. Esta luz debe colocarse detrás de nosotros. El retrato debe de ser descubierto y nosotros debemos permanecer durante él durante 1 hora en silencio. Por último, debemos fumigar el lugar con un poco de incienso antes de salir. En la mañana del día fijado para la evocación, debemos adorarnos como para una fiesta. No saludar a nadie primero, hacer una sola comida de pan y vino o frutas. El paño debe de ser blanco, se pondrán cubiertos, se apartará una porción del pan, se pondrá un poco de vino en el vaso del demonio o evocar. La comida se comerá solo en la cámara de evocación y en presencia del retrato velado, que debe de ser despejado de todo al final, excepto del vaso y su porción de pan, que debe ponerse delante del retrato, la tarde a la hora de visita regular. Debemos reparar en silencio a la cámara, encender un claro fuego de madera de ciprés y arrojar 7 veces el incienso, pronunciando el nombre de la persona a la que deseamos contemplar. La lámpara debe entonces apagarse. En este día no se debe desvelar el retrato. Cuando la llama se apague,
Se pone más incienso en las cenizas e invoca a Dios, según las formas de religión a la que pertenecía el difunto y según la idea que él mismo poseía de Dios. Al hacer esta oración debemos identificarnos como la persona evocada, ablacar como él, creer en sentido como creía y luego, después de un silencio de 15 minutos, debemos hablarle como si estuviera presente, con afecto y renovando esta oración mentalmente, cubriendo el rostro con ambas manos, luego llamándolo 3 veces con voz fuerte, permaneciendo de rodillas con los ojos cerrados o cubiertos, durante unos minutos y luego llamándolo de nuevo con un tono dulce y cariñoso. Abrir en ese momento los ojos lentamente. Si nada resulta, el mismo experimento debe revocarse el año siguiente, y si es necesario una tercera vez, cuando es seguro que se obtendrá la aparición deseada. Las evocaciones de conocimiento y de inteligencia se llevan a cabo con ceremonias más solemnes. Si se refiere a una persona célebre, debemos meditar durante 21 días sobre su vida y escritos, formar una idea de su apariencia, conversar con él mentalmente e imaginar sus respuestas. Debemos llevar su retrato, o al menos su nombre. Seguir una dieta vegetal durante 21 días y un ayuno severo durante los últimos 7. Debemos construir la oración mágica. Sí, sin embargo, la operación propuesta tiene lugar durante el día. Podemos dejar una abertura estrecha en un lado donde el sol brilla a la hora de la evocación y colocar un prisma triangular frente a la abertura y un globo de cristal lleno de agua delante del prisma. Si el experimento se ha dispuesto por la noche, la lámpara mágica debe estar situada de modo que su único rayo sobre el altar se comprenda fácilmente a un haz de luz solar o el rayo de una lámpara coloreada de diversas maneras y que cae sobre el rizado. No puede de ninguna manera crear una imagen perfecta. Lo que contiene el fuego sagrado debe estar en el centro del oratorio. El evocador debe girar hacia el este para orar o al este para la invocación. Debe estar solo o asistido por 2 personas que preservan el más estricto silencio. Él debe de llevar la vestidura mágica que hemos descrito al principio del capítulo y debe de ser coronado con oro. Debe bañarse antes de la operación y todas sus prendas exteriores deben de ser limpiadas, más intactas y escrupulentas posibles. La ceremonia debe de comenzar con una oración adaptada al espíritu que va a ser invocado. Para la evocación de los espíritus pertenecientes a las religiones procedentes del judaísmo, la siguiente invocación cabalística de Salomón debe ser utilizada ya sea en hebreo o en cualquier otra lengua con la que el espíritu en cuestión se sabe o ha sido familiar. Poderes del reino que están bajo mi pie izquierdo y en mi mano derecha, gloria y eternidad. Tómenme como los hombros y guíame por el sendero de la victoria. Misericordia y justicia sea el equilibrio en el esplendor de mi vida. Inteligencia y sabiduría. Coronadme los espíritus del Malchut. Guíame entre los 2 pilares sobre los que descansa todo el edificio del templo. Ángeles de Netzayot, fortaléceme sobre la piedra cúbica de Jesod. Oh Judalé, Gurabé, Tirapé, Binael, Ruchoch, sé tú mi luz, sé lo que tú eres sobre Será. Oket, Techi, socórmame en el nombre de Sadai, querubines, sed mi fortaleza en el nombre de Adoniai. Pe Eli sean mis hermanos en el nombre del Hijo y el poder de Sebat. Eloi Luch, por mí, en nombre de Tetegramia, Melachim, protégeme en el nombre de Yohe Bahuhe. Serai, limpia mi amor en el nombre de Eloi, y Serach Arai actúa. Opraim revuelve y brilla, Ojabkebo, llora, habla, ruge, brama. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Sadai Adamei, Yochaf, Eisei, Eluyuo, Eluyuo, Eluyo, amén. Debe recordarse sobre todo el conjuro que los nombres de Satanás, Belcebú, Adramalek y otros no designan unidad espiritual, sino legiones de espíritus impuros.
Cuando el espíritu invocado de la luz se manifiesta con el rostro abatido o irritado, debemos ofrecerle un sacrificio moral. Es decir, estar interiormente dispuesto a renunciar a todo lo que le ofende, y antes de salir del oratorio debemos despedirlo diciéndole: no te atormentaré, no te atormentaré. Yo me esforzaré por mejorar en cuanto a todo lo que te aflige, y te ruego y seguiré orando contigo y por ti. Vuelve a su gran sueño, esperando ese día en que nos despertaremos. Silencio y adiós. El último ejemplo es, por supuesto, de la necromancia europea moderna de Francia. El centro del renacimiento mágico moderno, el procedimiento de la evocación seguida por varios pueblos en todos los lugares es totalmente diferente entre ciertas tribus australianas. Por ejemplo, los necromantes eran llamados Barasha. En Japón, los fantasmas eran tradicionalmente invocados de varias maneras. Un modo era poner un andon, una linterna de papel en un marco, 100 luces de encendido y repetir un encantamiento de 100 líneas. Una de estas luces se apaga al final de cada línea y el aspirante sale entonces en la oscuridad con la luz que todavía arde y la sopla. Y el fantasma debe de aparecer. Las muchachas que han podido perder a sus amantes de la muerte a menudo intentan esta brujería. El modo de procedimiento que se practica en Escocia era así. La habitación encantada debía estar lista. Se debía entrar en la habitación acompañado de una mesa, una silla, una vela, una brújula, un crucifijo y una Biblia. Colocar en un círculo la silla y la mesa, y sobre la mesa poner la Biblia y el crucifijo al lado de la vela encendida. El crucifijo entonces dibujada la figura de una cruz en el suelo dentro del círculo. Cuando todo esto se hacía, se sentaba, abría la Biblia y esperabas la llegada del espíritu. Exactamente a medianoche venía el espíritu. A veces, la puerta se abría lentamente y ahí se deslizaba sin hacer ruido una dama cubierta de blanco, con un rostro afligido, y contaba su historia al hombre que le preguntaba en nombre de Dios lo que ella quería. A veces el espíritu se levantaba desde el piso y a veces salía de la pared. Dado que los rituales de la evocación mágicas datan del Antiguo Oriente, no es sorprendente encontrar que los rituales europeos tienen paralelos en Arabia, Persia, India, China, el Tíbet y Japón. Por el momento me despido, sino antes mencionarles que no nos olviden seguir en nuestras redes sociales: Instagram /elfenómeno.fm, Facebook como Fenómeno y en YouTube como Fenómeno.podcast. Además también pueden encontrarnos en TikTok como Fenómeno.fm. Me despido recordándoles que la curiosidad vence al miedo más fácilmente que el valor. James Stephens.